Y qué bello es poder meditar en la manera en cómo Él transforma el corazón. Qué bello es poder meditar en la manera en cómo nuestro Salvador, aquello que ha cumplido sus palabras con respecto a traer un nuevo nacimiento, a transformar por completo y convertir pescadores en pescadores de hombres, en traer un giro inesperado a la vida de cadáveres espirituales. Viene y es un mensaje tan importante, es un mensaje tan esencial aún para nuestra sociedad hoy. Una sociedad que por más que intenta no encuentra la manera precisamente de darle sentido a su vida. Y tal vez algunos de los presentes aquí, a quienes damos la bienvenida nuevamente, se encuentran en esa situación. Intentar de muchas maneras, ocuparnos con muchas cosas, buscar distracciones una y otra vez con tal de poder olvidarnos un poco. En esta ciudad creo que sucede con frecuencia, ¿no? Los fines de semana del fútbol ayudan para despejarse, ayudan para que la persona se olvide. Tradicionalmente en nuestro país por muchos años, ¿verdad? Las telenovelas, en el caso mayormente de las mujeres, ¿no? Programas que dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en parte muy importante de la sociedad o la cultura mexicana y hasta traducido en tantos idiomas, ¿verdad? Figuras públicas y tantas cosas que la sociedad permite que sean traídas a una especie de estandarte, ¿verdad? Una palestra, un estrado donde los contemplamos nosotros como humanos, los contemplamos como sociedad y fácilmente tomamos ídolos, tomamos y adquirimos ese cariño, ese aprecio y por lo tanto se convierten en parte de nuestras vidas y poco a poco una distracción más que nos ayuda a olvidarnos de aquello esencial e importante, que lleva nuestra atención a otro ámbito y no a lo eterno. Blaise Pascal, un matemático y físico francés del siglo XVII, que posteriormente también fue considerado un teólogo, no estamos de acuerdo en todo lo que él dijo, pero les comparto una cita de él. Decía lo siguiente, y cito: como los hombres no han podido curar la muerte, la miseria ni la ignorancia, han optado por no pensar en ellas para poder ser felices. La búsqueda de la felicidad es esencialmente lo que hemos visto hoy, películas tituladas así, personas que por una parte buscan lo material, otras personas que de alguna u otra manera no se enfocan a lo mejor tanto en lo material, pero en esencia es lo mismo, calmar su corazón y buscar que se distraiga con otras cosas. Y me parece que es muy acertado lo que él menciona. Los hombres, al no poder curar la muerte, al no poder curar la miseria ni la ignorancia, mejor nos divertimos y pensamos en otras cosas. Planeamos, soñamos, ambicionamos, actuamos, decidimos todos los días buscando ser felices, buscando la tranquilidad, buscando la paz. Y aquello que amenaza nuestra paz, aquello que amenaza nuestra felicidad, pues nos causa dolor, nos causa conflicto y nos hace reaccionar. Y somos tan orgullosos que culpamos las circunstancias, culpamos a otros, es lo más fácil. Yo no puedo ser feliz, dicen algunos, por tu culpa. Yo no puedo ser feliz por ti. Desde que tú llegaste, no he podido volver a tener un día tranquilo. Y fácilmente somos tan egoístas, tan cobardes que apuntamos a las circunstancias. Apuntamos a aquello que no podemos cambiar y nos olvidamos de aquello que sí podemos atender, que es nuestro propio corazón y nuestra actitud hacia las circunstancias. Y todo esto en conjunto nos ha llevado a olvidarnos de lo eterno, como decía Pascal, a olvidarnos de la muerte, a ignorar la muerte y por lo tanto vernos como si fuéramos a ser eternos en esta tierra, como si no hubiera suceder nada, como si el juicio nunca vendría, como si la muerte no existiera. Lejos de armonizar y recordar las palabras de aquel himno, no puede el mundo ser mi hogar, parece ser que el cristiano ha adoptado una posición contraria a eso, y es que el mundo sea mi hogar.
Nos gusta, disfrutamos en cierta manera de lo que sucede. Y claro, el Señor lo ha creado, pero no bajo la perspectiva de que aquí será nuestra mejor vida, ni nuestra máxima felicidad. No bajo la perspectiva de que los hijos serán los que nos completarán o traerán la felicidad, ni que un esposo o una esposa será lo que por fin podrá hacerme feliz, sino para ver realmente, a la luz de Eclesiastés, un libro que estaremos también mencionando en esta mañana, lejos de enfocarnos en nuestra vida debajo del sol, podamos, como dice Salomón, acordarnos de nuestro Creador y recordar que no es debajo del sol donde está nuestra esperanza, sino por encima del sol. En esta mañana vamos a abordar Lucas capítulo 12, de los versos 13 al verso 21. Lucas capítulo 12, mis hermanos, verso 13 al verso 21. Y lo vamos a estudiar bajo 3 encabezados que enfatizan la necesidad de abandonar la avaricia y poner nuestra vista en la eternidad. En esta mañana abordaremos Lucas capítulo 12, versos 13 al 21, bajo 3 encabezados que enfatizan la necesidad de abandonar la avaricia y poner nuestra vista en la eternidad. El primer encabezado que estaremos estudiando en esta mañana es una petición egoísta. Versos 13 al verso 15. Una petición egoísta. Estaremos estudiando también una parábola enfática, versos 16 al 19. Una parábola enfática. Y finalmente, una proclamación escatológica, versos 20 y 21. Una proclamación escatológica. Voy a dar lectura a partir del verso 13, mis hermanos, pueden seguir con su vista. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También le refirió una parábola diciendo: La tierra de cierto hombre rico había producido mucho fruto, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nuevamente agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, la bendición de poder cantar de nuestra esperanza eterna. Agradecemos, Señor, la bendición de poder estar juntos. Y te pedimos que por favor nos concedas humildad para atender la instrucción. Señor, y que tú seas quien respalde la proclamación de tu palabra. Que sea tu palabra la que produzca fruto en nuestras vidas. Por favor, sostén, anima, guarda y bendice la proclamación de tu palabra a lo largo de nuestra ciudad, que tanto necesita de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana nos acercamos a un texto que tal vez ya hayas escuchado anteriormente, que ya hayas leído seguramente en tu lectura bíblica, pero que sin duda trasciende épocas, pues es una verdad que debe ser atendida. Y veamos primero esta petición egoísta, verso 13, uno de la multitud. Recordemos que estamos en un contexto, estamos en un momento donde hay tantas personas acercándose a Jesús, dudas y cuestionamientos, y nuestro Señor pacientemente no solo ha traído luz, dirección a sus discípulos, sino también reprensión a aquellos religiosos fariseos,
Ha traído también llamadas de atención a los suyos con respecto a no imitar y a no temer al hombre. ¿Recuerdan ustedes? No temer al hombre, lo veíamos por ahí a partir del verso 1 al verso 9. No negar el testimonio de conocer al Señor, no negar su nombre. Pues si nosotros le negamos, Él también nos negará. Y la semana pasada nos acercamos a un texto también sumamente mencionado y estudiado con respecto a blasfemar el Espíritu Santo, a un endurecimiento de corazón, a una apostasía, a un grado donde el corazón del hombre se endurece de tal manera que la esperanza de vida eterna para su vida es completamente rechazada, es indiferente a la verdad. Pero de igual manera nos acercamos, recordarán ustedes la semana pasada en la parte final, a un momento muy precioso para todo creyente. Pues de igual manera como Jesús proclama y le asegura a los suyos que no se preocuparan en el momento donde iban a enfrentar tribulación o iban a enfrentarse momentos muy importantes, pues su espíritu estaría con ellos. Lejos de existir el temor, ellos podían estar confiados. Y hoy nosotros descansamos en eso, pues sabemos, Efesios capítulo 1, que su espíritu está morando en nosotros. Filipenses capítulo 1, que esa obra que Él ha comenzado en nosotros la perfeccionará. Pero hay tropiezos y hay barreras, y nos acercamos a una de ellas, y es la avaricia. Todo creyente, toda persona, por supuesto en esta tierra, se enfrenta a decisiones continuas sobre el manejo del dinero, sobre el deseo de atesorar o no atesorar, guardar o no guardar, invertir o no invertir. Y vean aquí la pregunta de esta persona. Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia. Una persona de la multitud se acerca para hablar con Jesús. Sabemos que es un hombre porque el contexto no lo dice, el verso 14. Y le reconoce como maestro, le reconoce como un instructor. Y en el contexto del Antiguo Testamento, un maestro, un rabí, es aquel precisamente que podía atender asuntos de disputas en contextos de herencias. Deuteronomio 21 y Números 27. La ley de Dios, la ley que tenía el pueblo de Israel, le permitía poder tener luz sobre cómo decidir con el tema de las herencias. Aquí este hombre se acerca y si te das cuenta, lejos de preguntar, parece ser que está exigiendo. No se ve que esté buscando escuchar la opinión del maestro, en un sentido de saber si puede hacer o no puede hacer tal o cual cosa. Lo que observamos aquí es, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. En otras palabras, que se haga mi voluntad. Y esto es interesante porque muchas veces pasamos por alto algo así, un detalle es así. Pero mira, hermano, lejos de rápidamente venir y atacar a este hombre o juzgarlo de cierta manera, ¿cuántos de nosotros no venimos así a Dios en oración? Señor, que se haga mi voluntad, básicamente. Señor, que se haga como yo quiero. Señor, que esto suceda, que esto pase. Este hombre está viniendo de una manera bastante terrenal, bastante común para nuestro vocabulario, para nuestras peticiones, si lo quieres ver así. Es importante que seamos sensibles a la palabra y también seamos sabios y permitamos que sea la palabra la que escudriñe nuestro corazón. Dile a mi hermano que divida la herencia. ¿Y cómo responde Jesús? Hombre, lo vemos ahí en nuestras traducciones, ¿no? En algunos casos en la Biblia de las Américas con signos de exclamación. Pero la intención aquí en el original es precisamente una expresión donde Jesús está reprendiendo al hombre. El contexto nos ayuda para poder acercarnos de esta manera a esta palabra y de igual manera la palabra en el original. ¿Quién me ha puesto por juez o árbitro entre ustedes? Juez o partidor, dice Reina Valera, ¿no? ¿Quién? Un juez o un árbitro, las palabras que vemos aquí, es básicamente alguien que juzga objetivamente en las disputas sobre repartos de posiciones. ¿Qué tipo de juez es Jesús entonces? Muchas gracias. ¿Qué tipo de juez es Jesús? ¿Por qué es que este hombre se acerca con tanta confianza, buscando una respuesta, y a la vez Jesús
no parece ceder y no parece darle la razón y no parece tampoco muy interesado en atender el asunto de la herencia. Lucas capítulo 19, verso 10 nos dice claramente que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Su prioridad no está en resolver este tipo de conflictos, pero prestemos atención. Porque en sus palabras, en su respuesta y en el permitir que este hombre haga este tipo de petición, es que el Señor presenta el origen de estos conflictos. Y es lo que viene a continuación. Una petición egoísta como la de este hombre, donde lejos de querer escuchar el consejo del maestro, busca simplemente que se haga su voluntad. Y ahora, hermanos, también seamos muy claros y muy sinceros ante el texto. No sabemos detalles. Ni tú ni yo sabemos si este hombre tenía o no tenía la razón. Y lejos de estar nosotros entrando y buscando y a lo mejor ahí pensando qué podría hacer, no tenemos la necesidad de estar llegando a conclusiones si el texto no nos habla acerca de eso. Porque el énfasis no está ahí y porque lejos de enfocarnos en aquello que la palabra no menciona y en esos detalles innecesarios, debemos de prestar atención en aquello que sí menciona, que sí enfatiza y donde está la enseñanza. Dentro del corazón, dice Jesús, Mateo capítulo 7, vienen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Y menciona Jesús en el verso 22 de Marcos 7, las avaricias, las maldades, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto sale del corazón y contamina al hombre. En la lectura bíblica de esta mañana, recuerdan ustedes, Santiago capítulo 4, también fue mencionado en la escuela dominical. ¿De dónde salen las guerras y los conflictos? ¿De dónde provienen? Dice Santiago, no vienen de vuestras pasiones. Y en el verso 2 es muy interesante porque menciona precisamente codiciáis y no tenéis. Aquí la resolución, la manera de resolver el problema, si lo queremos ver así, no radica en decir, ok, partamos la herencia, aquí está tu parte, aquí está tu otra parte, y todos felices vayan para allá. Nuestro Señor Jesús tiene algo muy importante que hablar con su audiencia y hoy a su iglesia por medio de su palabra. Porque hay algo que esta petición egoísta a simple vista tal vez no se observa. Y te digo nuevamente, no te preocupes si era justo o no era justo. Pobrecito de este hombre, no tiene cómo vivir. No sabemos nada de eso. No nos dejemos llevar por sentimientos humanos y terrenales, ni por nuestra experiencia. A lo mejor rápidamente aquí yo me identifico con este hombre porque conmigo nadie quería compartir. No. Bueno, si te identificas, recibe también lo que Jesús está a punto de decir, ¿verdad? Pero lejos de buscar similitudes, situaciones, mis hermanos, verso 15, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Si recordamos la sección anterior, unos versos antes, se nos hablaba de un temor al hombre en lugar de un temor a Dios. Ahora estamos precisamente enfrentándonos a otro obstáculo que puede venir a desviar la atención del hombre durante su peregrinaje en esta tierra. Puede desviar la atención del cristiano durante su vida temporal en esta tierra. Y es que por una parte está el buscar vivir o buscando satisfacer al hombre, buscando llenar las expectativas de otros, buscando quedar bien y no buscar honrar a Dios. Y por otra parte, también está el ceder, ahora lo vemos con respecto a la avaricia. Y por cierto, algunos de ustedes seguramente ya han hecho un ojo a los versos que vienen, pero si Dios permite, estaremos también observando la ansiedad como otro detalle muy importante, como un obstáculo también que debe ser atendido por todo creyente. Pero ahora mismo, en estos versos, nos encontramos con la avaricia, como aquello que el Señor menciona y les dice, estén atentos y guárdense. Ante la pregunta, nuestro Señor Jesús sabe que hay algo más, una tendencia humana a lo terrenal, a buscar más, porque no es suficiente. Estad atentos y guardaos, dos imperativos.
ver, prestar atención, fijar tu vista, es la manera que los diccionarios lo traducen. Es muy interesante lo que vemos con respecto a la palabra guardaos también y estar atentos, porque es precisamente llevar a cabo esta función de centinela o de guardia, pero no de esos que se duermen, ¿verdad? Y que toman su siestecita ahí. No, estar atentos. Genuinamente pensar que estás en un campo de batalla, que estás cuidando, guardando y estando al pendiente de los tuyos y tienes que estar despierto. Esa es la idea, estar en guardia, estar en posición atenta, firme, de toda forma de avaricia. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesús. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Qué tan malo puede ser? ¿Qué tanto debemos nosotros de prestar atención al grado que Jesús nos dice que debemos de estar como un guardia? Prestando atención a esto. ¿Qué es esta avaricia? Mis hermanos, de acuerdo al diccionario, estado de desear más de lo que se debe. La codicia. Algunos mencionan que la codicia nos habla de querer lo que otros tienen, mientras que la avaricia nos indica el deseo egoísta de siempre querer más. Dos palabras muy relacionadas. Codiciamos lo que otros tienen precisamente porque queremos más, porque no estamos satisfechos con lo que tenemos. La avaricia. De hecho, en Éxodo capítulo 20, recordarán ustedes, tenemos entre los mandamientos, entre la ley del Señor, el no codiciar. ¿Y qué es lo que se prohíbe ahí en Éxodo capítulo 20, verso 17? La casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, su siervo, su sierva, su buey, su asno, ni nada que sea de tu prójimo. En otras palabras, nada que no te pertenece. Eso es lo que el Señor busca para su pueblo. Eso es lo que el Señor busca para los suyos. Que no se enfoquen, que no codicien, que no deseen aquello que no tienen. Y si lo queremos ver desde un panorama de la soberanía de Dios y de su buena voluntad para sus hijos, no es necesario que pongas y fijes tus ojos en aquellos que otros tienen, pues tu Padre que está en los cielos sabe precisamente lo que necesitas y te provee de todo aquello que tú necesitas en el momento adecuado. Lo acabamos de leer también. El verso 7 del capítulo 12 de Lucas. Los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, no temamos, porque valemos más que muchos pajarillos. Qué difícil es entender eso, ¿verdad? En ocasiones, qué difícil se convierte en poder diferenciar entre el deseo de trabajar, ser responsable, ser ahorrador y la avaricia. Pero no se preocupen, hermanos, la palabra de Dios es clara. Y conforme avancemos, me parece que podremos encontrar esas diferencias y podemos claramente encontrar el matiz y aquello que convierte a la avaricia en un pecado sumamente peligroso. Vamos a Eclesiastés. Acompáñenme a Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. En alguna ocasión me tocó escuchar que Eclesiastés fue escrito en un momento donde Salomón estaba mal. No hay mucho que aprender de Eclesiastés. Muy triste porque eso niega completamente la inspiración de la Escritura. Se minimizaba Eclesiastés seguramente por su dificultad para ser predicado. Pero prestemos un poco de atención con el mensaje en Eclesiastés y realmente es muy un viaje panorámico. Pero vean lo que menciona ahí, verso 2. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra en original nos habla de un soplo, nos habla de algo pasajero, algo que parece que puedes tú tomar con tus manos como el vapor, como esta neblina que parece que puedes atrapar, pero no puedes atrapar. Es algo que es fugaz, es pasajero, es algo que simplemente no puedes adueñarte de ello.
Y vean lo que menciona ahí. ¿Qué provecho, verso 3, recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Verso 4, una generación va, otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de ahí vuelve a salir. Sopla hacia el sur, gira hacia el norte, girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Verso 7. Todos los ríos van hacia el mar. El mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, ahí vuelven a fluir. Verso 8, y prestemos atención. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, dice Reina Valera. No se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Esa es la radiografía, ese es el diagnóstico del hombre debajo de la vida debajo del sol. Y esa es la verdad que precisamente buscamos evadir. Aquello que no queremos pensar, que el mundo va a seguir sin nosotros, que un día nosotros no vamos a estar. Y aquellas dudas con respecto al dinero que vamos a ver un poco más adelante en Eclesiastés, esas preguntas, esas dudas se las hizo Salomón. Él pasó por esos momentos de decir, ¿y quién se va a quedar con todo lo que yo hice? ¿Y qué pasa si sale como un irresponsable? ¿Y qué pasa si se pierde? Y yo preocupado por un buen hombre, yo preocupado por aquello, yo preocupado por el otro, sin recordar que la vida debajo del sol es vanidad, es un soplo, es pasajero, es algo que aparenta tener valor eterno, pero realmente no hay mucho ahí. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. Verso 9, parte final. No hay nada nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Verso 14 del capítulo 1. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol. Y he aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Ese es el diagnóstico de la vida debajo del sol. Por supuesto, más de alguno de aquí recuerda que la conclusión de Eclesiastés es precisamente apuntar al Creador. Y en varias ocasiones Salomón apunta precisamente a la importancia de meditar en Dios y de ver todo a la luz de la eternidad, de ver todo a la luz de la panorámica que provee nuestro Señor, quien gobierna por encima del sol. Ahí está nuestra lucha. Todo tipo de avaricia debe ser reconocido bajo el entendimiento claro y la evidencia clara de la Escritura que nuestro ojo no se va a cansar de ver. Todo tipo de avaricia debe ser visto a la luz del entendimiento que nuestro oído no se va a cansar de oír. Y que no hay nada nuevo bajo el sol. Y que de la misma manera como desde pequeños te decepcionó ese juguete que tanto anhelabas y te aburrió ese juego que tanto deseabas, después de unos días, de la misma manera, el pecado y aquello que piensas que va a traer paz a tu alma, te decepcionará. Pues no creas que por no haberlo hecho, probado, significa que Dios no es sabio. En otras palabras, no creas que por no haber probado, por no haber hecho, por no haber abierto esa puerta, Dios no está soberanamente gobernando. Y bajo el entendimiento de sus estatutos y mandamientos, juzgando tu acción con respecto a tu proceder hacia la tentación, hacia abrir esas puertas pecaminosas, terrenales, que no traen verdadera felicidad. La avaricia engaña y la avaricia debe ser vista precisamente a la luz de que nuestro corazón con suma facilidad va a crear ídolos. Y como bien dice un comentarista con respecto a este pasaje, definimos la vida en términos de los bienes y de esta manera vemos a las criaturas sirviendo a la creación al ignorar a su Creador. Romanos capítulo 1. Estamos nosotros como hombres, mujeres, adorando y sirviendo estos placeres y bienes materiales, ignorando por completo a nuestro Creador. Qué pena, qué lástima.
Vamos a estar regresando a Eclesiastés más adelante, pueden por ahí poner un separador si quieren, pero a la luz de Colosenses capítulo 3, vean ahí la importancia de poder prestar atención a lo que implica la avaricia y por qué debemos de estar atentos a todo tipo, toda forma de avaricia. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir lo terrenal o considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenales como muertos. Dad muerte a los miembros, otra traducción. A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Muchas veces nosotros nos guardamos de, yo no soy un fornicario, ¿verdad? Yo no tengo malos deseos. Bueno, en esta lista que el apóstol Pablo da, a la luz de la ley de Dios, somos transgresores de su ley si cometemos fornicación, impureza, seguimos nuestras pasiones, deseamos mal o practicamos la avaricia. Y vean ahí cómo el apóstol Pablo culmina el verso 5 y nos dice que es idolatría. Y algunos de los presentes dirán, yo idólatra jamás. Mi familia, ellos sí son muy idólatras, tienen imágenes, cuando no te das cuenta que tu casa se ha convertido en un templo, que tal vez tu vestimenta se ha convertido en tu ídolo, que tu recámara, que tu auto se ha convertido en tu templo, donde tú esperas que la gente entre y diga, wow. Te has esforzado, pero para ser sincero, te has dado cuenta que nunca es suficiente. No hay nada nuevo debajo del sol. Y tus ojos no se cansan de ver y se ha convertido en un ídolo. Y estamos en este ciclo. Efesios capítulo 5, verso 5. De igual manera, en esta carta el apóstol Pablo también menciona cómo la avaricia o cómo el avaro es un idólatra. Efesios capítulo 5, verso 5. Pero prestemos atención a la fuerza de la declaración de Pablo aquí. Porque con certeza sepan esto o tengan esto muy claro. Ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Wow. Pero si la avaricia a lo mejor es algo nuevo o algo bueno, para nuestra sociedad, sobre todo en nuestro contexto, ¿verdad? ¿Qué de malo hay en querer dejar un mejor patrimonio para mis hijos? ¿Qué de malo hay en que yo pueda trabajar y darme alguno que otro gusto? ¿Qué de malo hay que yo quiera vestir bien? Y tal y como Jesús le responde a este hombre en esta petición egoísta, no se trata de simplemente decirte si está mal o no usar tal o cual marca. Lo que debemos prestar atención es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tal vez nunca imaginaste ser un idólatra, pero la Biblia es muy clara. Si continuamente estamos deseando más, y nuestra vida gira en eso, y hemos descuidado muchas cosas porque deseamos más. No solamente somos idólatras, sino que vamos camino al infierno. Pues ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tal vez consideraste la avaricia como una virtud y la maquillas como una actitud trabajadora, responsable, pero no te engañes. El corazón de un codicioso es un corazón que niega a Dios, es un corazón que no busca someterse ante su autoridad. Salmo capítulo 10. Es un corazón, es una actitud, es una vida que no está buscando al Señor, que no está buscando situarse bajo su autoridad. El codicioso maldice y desprecia al Señor, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios, todo su pensamiento es, no hay Dios. Verso 4 de Salmo capítulo 10. Así es el altivo, el impío, el codicioso. Judas era un codicioso, Juan capítulo 12, verso 6, él sustraía de la bolsa. Los fariseos eran codiciosos, ellos amaban el dinero, Lucas capítulo 16, verso 14. Guardaos,
Estén atentos de toda forma de avaricia. Y continúa nuestro Señor Jesús y dice, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Porque, como dice Reina Valera, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Regresamos al verso 15 de Lucas 12. Te pregunto, ¿cuándo decimos que a alguien le va bien en la vida? No es cuando le vemos estrenar un auto a lo mejor cada año, no es cuando vamos a su casa y vemos lujos, no es cuando vemos relojes, cadenas, ropa, zapatos. Mis hermanos, somos tan materialistas que en muchas ocasiones hablamos con una ligereza de lo eterno y con un énfasis en lo pasajero que de verdad asusta. No estamos interesados, no estamos evaluando la vida, bueno, no evaluando, pero no estamos animando a nuestro hermano, admirando su piedad, la manera en que instruye a sus hijos, la manera en que gobierna su casa, la manera en que tiene sus prioridades claras. No, lo que admiramos es, qué bonito reloj, qué bonito carro, qué bonita camisa, qué bonita corbata, qué bonito vestido, qué bonito. ¿Qué te hiciste? Mira cuánto invertiste, mira, te está yendo muy bien, mira. Nuestras conversaciones están llenas, están saturadas de aquello precisamente en lo cual el mundo encuentra satisfacción. Pero nosotros no somos de este mundo, porque nosotros somos peregrinos y extranjeros, dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿dónde está realmente nuestro corazón? ¿Cómo puede ser posible? A la luz del mundo y tal vez lo que nos han enseñado, la abundancia lo es todo, ¿no? La abundancia de bienes o el bienestar en esta vida radica en cuánto tenemos, en cuánto vamos a dejar a nuestros hijos. Vemos ahí aún la relación que Jesús hace, ¿no? En las palabras de Jesús, ahí en la parte final del verso 15, abundancia y bienes. Se refiere a las posesiones, se refiere a las pertenencias. Y si pensamos un poco, esto es precisamente la vida basada en apariencias. Vemos marcas, vemos logotipos, vemos y decimos calidad. Eso es lo que yo merezco, eso es lo que yo tengo. Nosotros decimos a más y mejores bienes, abundancia económica. Y ahí es donde vienen decisiones todavía peores a causa de la avaricia. Cuando buscamos más y mejores bienes y decidimos endeudarnos con tal de poder tener y disfrutar de esos bienes. Olvidando que nuestra vida no radica en nuestros bienes, que nuestra vida no consiste en lo que poseemos. Jesús nos lo dice de una manera muy clara, la vida no consiste en poseer la mayor cantidad de bienes. No estamos en esta tierra, no estamos en una competencia. No estamos buscando ver quién tiene más. Nunca fue el énfasis ni el mensaje a los discípulos. La advertencia de Jesús es muy clara y va en contra de la obsesión por la riqueza. Y por favor quédense conmigo, hermanos, porque conforme avancemos vamos a ver con mayor claridad y nos permitirá evaluar nuestro corazón. Antes de llegar a conclusiones precipitadas. La advertencia de Jesús va en contra de los ídolos en el corazón, donde acumular y acumular es la prioridad. Como leímos antes en Eclesiastés 1, el ojo no se cansa de ver. Y de igual manera, no podemos olvidarnos de Juan capítulo 4 y la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Es solamente mediante Cristo, su palabra y su obra, que nuestro corazón puede ser saciado y encontrar verdadero descanso, verdadero consuelo. Estudiamos ya la petición egoísta, ahora vamos con el segundo encabezado que nos enfatiza la necesidad de abandonar la avaricia y poner nuestra vista en la eternidad. Vamos a la parábola, una parábola enfática, verso 16. También le refirió una parábola, Lucas capítulo 12, verso 16, diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Es una parábola muy enfática. Y es una parábola que otra vez, tal vez a simple vista no hay mucho.
Pero es una parábola que, por supuesto, sabemos, es una narrativa que nos ayuda a ilustrar una verdad. Va como en una línea paralela a la historia, buscando apuntar a una enseñanza. Un poco de la idea de la palabra en el original, de lo que implica. Y si somos muy claros y de manera muy sincera nos acercamos a ella, mis hermanos, lo que acabamos de leer es lo absurdo que es la avaricia a la luz de la eternidad. ¿Te das cuenta? Un ciclo que no tiene fin. Precisamente lo que leímos en Eclesiastés 1. Y aquí es importante que podamos también delimitar y recordar principios bíblicos. Primeramente, debemos reconocer que el trabajo es el diseño de Dios para el hombre. Hemos estado estudiando Génesis, el pastor David nos ha llevado y hemos visto claramente el diseño de Dios, tanto para el hombre, para la mujer, el contexto del matrimonio, su creación, el propósito de ellos. Y ahí vemos claramente, mis hermanos, que en Génesis capítulo 2, Dios es quien coloca a Adán en el huerto para cultivarlo y para cuidarlo. Y Génesis capítulo 2, como hemos mencionado en otras veces, viene antes de Génesis capítulo 3. Y eso significa que la caída y el pecado fue después. El trabajo no es una consecuencia del pecado. El trabajo es un diseño de Dios para el hombre. Así que no podemos irnos por el lado de, no, pues es que esta parábola condena el trabajar. No está condenando el trabajar. Vamos a ir más adelante y vamos poco a poco. Ahora, es Dios quien bendice el trabajo de las manos del hombre. Eclesiastés capítulo 5, verso 19. Eclesiastés capítulo 5, verso 19. Les decía hace un momento que permanezcan ahí una mano en Eclesiastés. De hecho, creo que sería un muy buen libro para estarlo estudiando posteriormente. Igualmente, dice el verso 19 de Eclesiastés 5, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Esto es un regalo de Dios. Esto es muy importante, porque es Dios quien bendice el trabajo, es Dios quien capacita al hombre, es Dios quien bendice y prospera y provee de bienes a sus hijos. Es Dios quien lo permite. En base a lo anterior, el problema no es que el hombre no deba trabajar, y el problema tampoco es que Dios no deba bendecirlo. ¿Te das cuenta? Y por eso al principio mencionábamos esta facilidad para el hombre de culpar las otras circunstancias. Porque a lo mejor, miren, tal vez nadie lo piensa y va a sonar un poco absurdo, pero alguien podría acercarse a la parábola y decir, pues es culpa de Dios, ¿para qué lo bendice? Es culpa del hombre, ¿para qué trabaja tanto? Debería dejar que todos los cultivos, que todas las cosechas se mueran ahí y solucionado el problema. No. La solución a la avaricia no cae en el aislamiento. La solución a la avaricia no cae en la ociosidad. La solución a la avaricia tampoco radica en comprar boletos de la lotería, ¿verdad? Y esperar a que un día salgamos ganadores. Esta parábola ilustra lo absurdo que es caer presa de la avaricia. Tener como ídolo los bienes encaminan tu vida a un ciclo sin esperanza. Y el problema no es la bendición de Dios, no, el problema no es que el hombre no trabaje o haya trabajado. El problema lo vemos muy claro en el verso 19. Diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados, para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Te pregunto yo, ¿dónde está Dios en esa frase, en esa afirmación, en ese deseo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está un deseo de honrar a Dios con esos bienes? ¿Dónde está el tener presente las cosas eternas? ¿Dónde está expresado que sea un destello de amor al prójimo y preocupación por otros? ¿Dónde está siquiera una pizca de una preocupación por la eternidad? Mira, observa en tu Biblia y quiero que podamos ver también este énfasis, es muy claro. Verso 17, mis cosechas. Verso 18, mis graneros. Verso 18, mi grano, mis bienes.
verso 19. Vienes, mi alma, mis cosechas, mis graneros, mi grano, mis bienes, mi alma. No hay lugar para otros en su corazón. Es yo, 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 yo. Por eso es una parábola muy enfática, ¿te das cuenta? No sé de qué manera te habías acercado anteriormente a estudiar esta parábola, pero parece ser bastante claro, ¿no? Lo absurdo que es la avaricia a la luz de la eternidad. Más. Se llenaron, pues va, mejor todavía, ya me ocupo y sigo construyendo. En un sentido da luz a la frase con la que comenzábamos, ¿verdad? En esta mañana, de Pascal. La habilidad del hombre de entretenerse con otras cosas para no meditar en la muerte, no meditar en la eternidad. Tienes muchos bienes, descansa, come, bebe, diviértete. Mi hermano o mi hermana, no está, y es muy claro, ¿te das cuenta? El énfasis en condenar el poder descansar, el poder comer, beber o divertirse, o pasar un tiempo agradable en esta tierra, el poder tener comunión con otros. No está la condenación ahí, no está el énfasis ahí, no está el que tú tengas que vivir o tengamos que vivir como hijos de Dios una vida aislada de los demás. No está ahí la solución. El problema radica en el corazón. El problema radica en ese egoísmo que precisamente a la luz y tomado de la mano de la avaricia no permiten que pienses en nadie más, solo en ti, solo en ti, solo en ti. Y en ocasiones llega a grados tan tristes y lamentables donde ni siquiera están viendo por su familia, por sus hijos, por sus familiares. Todo es yo. Y debemos de decirlo también a la luz de la enseñanza de la Escritura. Indiferentes a las necesidades de la iglesia, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia local. Un distanciamiento con respecto al comprometerse, con respecto al ofrendar, con respecto a ver la necesidad del prójimo. Y yo sé que tal vez estas fechas en ocasiones, en algunos, pues como que suaviza un poco el corazón, pero que no sea para tranquilizar nuestra conciencia, sino que genuinamente sea buscando honrar al Señor. Finalmente, el tercer encabezado que enfatiza la necesidad de abandonar la avaricia y poner nuestra vista en la eternidad, una proclamación escatológica. Pero Dios le dijo. Quien tiene la última palabra no es el hombre, ¿te das cuenta? Quien tiene lo último que decirle a su alma no es el hombre, sino que cuando el hombre parece haberle puesto punto final a su motivación de vivir, el Señor viene y dice, no te engañes. Y borra ese punto, ¿verdad? Y dice, necio, no has acabado. No se ha acabado tu historia. No se trata de ti. Porque si se trata solo de ti y te has olvidado de tu Dios, no solo has actuado neciamente, esta misma noche te reclama el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Pero Dios le dijo, Dios no ha perdido de vista lo que sucede. Dios no ignora lo que acontece con su creación, sino que un día Él ha establecido precisamente traer a todo hombre a cuentas. Y un día va a intervenir de manera directa y dirigir su atención y su juicio a cada persona. Nadie se saldrá con la suya. Necio, ignorante, imprudente, falto de juicio es la idea aquí. Y del necio se habla mucho en los salmos. Y es el necio quien dice, no hay Dios, Salmo 14, verso 1. En otras palabras, es el necio quien no quiere vivir a la luz de aquello que el Señor ha estipulado. Esta misma noche te reclaman el alma. Ahora yo te digo, a la luz de lo que hemos estudiado en Lucas capítulo 12, ¿quién es el quien tiene esa autoridad?
¿Recuerdan ustedes la semana pasada hablando del Hijo del Hombre? De esa suprema autoridad que el anciano de días le ha dado sobre todo tribu, pueblo, lengua, nación. Mis hermanos, esta misma noche te reclaman el alma. Esta afirmación nos afirma y nos apunta precisamente a este momento en el futuro. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? A la luz de Santiago 1:10, la riqueza del próspero pasará como la flor de la hierba. Así de pasajero. Así precisamente lo que veíamos con respecto a la palabra vanidad en Eclesiastés. Ahora vamos juntos a Eclesiastés capítulo 2 nuevamente. Eclesiastés capítulo 2. Verso 18. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También todo esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Verso 21, cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su sienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un gran mal. Verso 22, pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón, también esto es vanidad. Verso 24, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios, pero porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Me gustaría que pudieras observar aquí en los versos 18 en delante, donde está un énfasis muy claro. Y por cuestiones de tiempo, vamos juntos. Verso 18, bajo el sol. ¿Lo puedes ver ahí? El trabajo con que me había afanado, bajo el sol, debajo del sol. Verso 19, me afané obrando sabiamente bajo el sol. Verso 20, mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Verso 22, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Una y otra vez. El énfasis de este libro es cómo todo es vanidad y correr tras el viento con una perspectiva terrenal, mundana y pasajera. Por eso en el momento cuando se nos menciona a Dios, cuando se nos menciona la mano de Dios, es cuando cambia el panorama de Eclesiastés. No hay nada mejor que Él. No hay nada mejor que alegrarnos y entender que de Él proviene la sabiduría, el conocimiento y el gozo. Pero en la vanidad, en lo pasajero, en lo triste debajo del sol, hay tantas decepciones que ni tú ni yo sabemos qué sucederá con el esfuerzo de nuestro trabajo que lleguemos a dar a la siguiente generación. Y Salomón lo pensó y tal vez tú también lo has pensado. Pero Salomón también nos dice, esa es la perspectiva debajo del sol. Por eso es, acuérdate de tu Creador. Por eso es, esto es un don de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que leíamos hace un momento? También en Eclesiastés. Porque de Él debemos temer. Vean ahí conmigo ahí, Eclesiastés 3, capítulo 14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman todos los hombres. Pensemos en esto, la autoridad de Dios, la autoridad de aquel que gobierna por encima del sol, por encima de nuestra perspectiva terrenal, y por lo tanto aprendamos a temerle a Él.
y no ser presos y no caer en idolatrías con aquello que está pudriéndose debajo del sol. Un poco pensando en la idea, también el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, no hacer tesoros en la tierra donde todo se corrompe, donde todo es pasajero, donde todo, lo leemos en 1 de Juan también, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, nada de esto proviene del Padre. Todo aquello que busca llenarnos nuestros ojos, que lo sabemos, no se cansan de ver, quieren ver más, viene y ocupa un lugar en nuestro corazón. Pero nosotros como guardianes, como centinelas, ¿recuerdan? Atentos, debemos de estar precisamente observando y también tomando decisiones para que nuestra vida no se encamine a un camino de necedad, donde simplemente estamos en este ciclo, en esta vanidad de una vida debajo del sol. Una vida triste, una vida sin esperanza. Verso 19 de Eclesiastés capítulo 5. Vean conmigo el verso 10, perdón. Eclesiastés 5, verso 10. Eclesiastés 5, verso 10 primero. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Miren conmigo ahí el verso 13. Hay un grave mal que he visto bajo el sol. Otra vez, el mismo principio. Las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no quedará nada para mantenerlo. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que puede llevarse en la mano. Y también esto es un grave mal, que tal como vino, así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Todos los días de su vida come en tinieblas con mucha molestia, enfermedad y enojo. Vean conmigo el verso 18. He aquí lo que yo he visto, que es bueno y conveniente. Comer, beber y gozarse uno del trabajo con que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Esto suena muy similar a la frase del hombre, ¿no? La gran diferencia es reconocer que es Dios quien te ha dado esos días. Verso 19. Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, y los ha capacitado para comer de ellos, para recibir su recompensa, regocijarse en su trabajo. Como lo leíamos anteriormente, esto es un don de Dios. El problema no está en disfrutar aquello que el Señor te ha dado. El problema no está en vestirte bien. El problema no está en tener muebles bonitos, en cuidarte, en asearte, en invertir en aquello que vas a dejar a tus hijos. El problema no está ahí, mi hermano. El problema está en el amor al dinero, en cómo esto, la luz de la palabra, no nos va a saciar, y por lo mismo, el día que seremos nosotros presentados delante de Dios, lo que se va a evaluar, lo que se va a juzgar es precisamente dónde estaba nuestro corazón. ¿Cómo es que nuestra boca habló con respecto a lo que había en nuestro corazón? Así es, verso 21, regresando a Lucas 12, el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. La clave está en acumular tesoros para sí. Es esto lo que te lleva a la condenación. El peligro para todo creyente, el peligro para todo hombre. Olvidarnos que Dios, quien gobierna soberanamente, es el que ha establecido su ley y es a Él a quien servimos. Ya no nos servimos a nosotros mismos. Vean ahí el énfasis. Así es el que acumula tesoros para sí. Así de necio es. Y no es rico para con Dios. Porque el amor al dinero, 1 Timoteo capítulo 6, verso 3, es la raíz de todos los males. Otra vez, no el dinero en sí, es el amor al dinero. Es la avaricia, es la codicia, el pecado que está siendo condenado. A la luz de 1 Timoteo capítulo 6, verso 3, hay consecuencias: extraviarse de la fe, sufrir dolor. La avaricia no te permite poder ver y pensar en otros. Y estás pensando en cómo acumular más. En un sentido es como el ejemplo, ¿verdad? Que de repente suena curioso y a veces pues nos gusta decorar y vemos la pared de la casa y
vemos una foto y ya no la imaginamos de cierta manera, se invierte, se compra, se cambia la pared. A los 6 meses ya vimos que ya pasó la moda, cambió, hay que cambiar la pared y pintarla otra vez, invertir otra vez. Y estamos ahí constantemente muy entretenidos cambiando cómo se ve la pared, cómo se ve la mesa, cómo se ve la cocina, cómo se ve tu carro. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente, ¿te das cuenta? Queremos estar ocupados, en lugar de ocupar nuestra mente en la palabra, ocupar nuestra mente en la necesidad del prójimo, ocupar nuestra mente en servir a otros, estamos ocupados en la pared. Esa pared de la casa que todos los que entran la ven. Y lo más triste de todo es que nunca invitas a nadie a tu casa. Eres tú el único y la única que ve esa pared. No tienes el corazón para ser hospitalario y mostrar y poder abrir las puertas de tu hogar. Lo más importante es tu ídolo. Ahí está la pared. Suena absurdo. Pero mis hermanos, es simplemente un ejemplo para ilustrarnos y evaluar nuestro corazón. A ese punto nos lleva la avaricia, a hacer cosas absurdas, como la de la parábola. Este hombre que veía, producía y que decía, no, pues para mí, más, voy a acumular más, queremos más. Vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 3. Con esto concluimos y nos preparamos, mis hermanos, para participar de la mesa del Señor. 1 de Juan, capítulo 3. Versos 17 y 18. Podemos leer el verso 16 como contexto también para la Santa Cena. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bajo la perspectiva correcta, bajo la perspectiva divina, mis hermanos, reconociendo que todo viene de Él y que se espera que lejos de enfocarnos en un placer egoísta, podamos ser de bendición para el prójimo. Al reconocer las necesidades de nuestra iglesia local, servir al necesitado y mostrar ese amor que hemos recibido. Lejos de dar un testimonio de necios, egoístas, pecadores y avaros en camino al infierno, damos testimonio de haber sido transformados por un amor que proviene por encima del sol. ¿Dónde está nuestro hogar? No un amor pasajero de labios simplemente y de sentimientos que en un sentido prolifera, gobierna la vida debajo del sol. En esta mañana estudiamos el pasaje de Lucas 12, versos 13 al 21, bajo 3 encabezados que enfatizan nuestra necesidad de abandonar la avaricia, de huir, de estar atentos y poner nuestra vista en la eternidad. La petición egoísta de este hombre sacó a relucir aquello que gobierna muchos corazones. La parábola enfática nos permitió observar lo absurdo que es la avaricia a la luz de la eternidad. Y la proclamación escatológica debe traer temor reverente a nuestras vidas, porque un día daremos cuentas delante de Él, de aquello que el Señor nos ha confiado. Pues todo lo que tenemos es don de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y prepararnos para participar de la mesa del Señor.